Don Esteban estaba acomodado en su silla de ruedas, observando la movimentación de la clínica de salud en la Ciudad de México. El ambiente estaba repleto de pacientes y enfermeros que se apresuraban, realizando sus tareas diarias. El olor a desinfectante se mezclaba con la suave fragancia de las flores que adornaban la recepción, creando un aire de limpieza, pero también de tristeza. Sentía la soledad que lo acompañaba desde hacía años, como una sombra constante, y al mirar los rostros de los otros pacientes, un profundo deseo de conexión lo invadía. Sus ojos se fijaron en Valentina, la enfermera que cuidaba de un hombre más joven en una cama cercana. Ella tenía una manera especial de tratar a los pacientes, siempre sonriente, y su presencia parecía iluminar el ambiente. Don Esteban sintió una punzada de nostalgia al recordar a su hija, que nunca tuvo. La memoria de la paternidad que le fue negada pesaba en su corazón. Recordó las noches en que soñó con enseñar a su hija a andar en bicicleta, llevarla al parque, escuchar sus risas. Pero esos sueños quedaron enterrados bajo el peso de una vida marcada por elecciones que lo alejaron de la paternidad. Después de un tratamiento, Esteban dudó. La conversación a su alrededor estaba llena de risas y voces, pero él se sentía distante. Llamó a Valentina, su voz un poco temblorosa. «Señorita Valentina», comenzó, algo reacio. «¿Puedo pedirte un favor?» Valentina se giró sorprendida al escuchar su nombre. «Claro, don Esteban. ¿Qué necesitas?» Él miró profundamente en sus ojos, buscando valor. «Yo querría que fingieras ser mi hija por un día, solo por un día». Su voz casi falló, la vulnerabilidad expuesta en su mirada. La expresión de Valentina se suavizó al percibir la profundidad de la petición. Vio el dolor en sus ojos, un desespero por un toque de humanidad que tanto deseaba. «No puedo reemplazar a tu hija», dijo suavemente, «pero puedo intentar hacer que el día sea especial para ti». Esteban sonrió, una luz de esperanza encendiendo su mirada. «Gracias, señorita Valentina, significa mucho para mí». Valentina asintió, sintiéndose tocada por la fragilidad del hombre frente a ella. Mientras se preparaba para el día, reflexionó sobre su propia infancia, marcada por la ausencia de su padre. Él había partido cuando ella era aún muy joven, y las memorias que quedaban eran difusas, como ecos de risas y promesas incumplidas. Esta conexión con Esteban se estaba convirtiendo en algo más que una simple interacción. Era una oportunidad de sanación para ambos. «¿Puedo hacer algo por ti, don Esteban?», preguntó Valentina mientras amarraba su cabello en un moño despretencioso. «¿Cuáles son tus recuerdos más queridos?». Él miró hacia el suelo por un momento, como si buscara sus palabras en una caja de viejas memorias. «Ah, mi infancia. Solía correr por los campos con mis hermanos. La libertad era todo lo que conocíamos. Y luego estaban las fiestas de cumpleaños, los pasteles y las sonrisas. Echo de menos eso». «Hoy podemos recrear algunas de esas memorias», dijo Valentina sonriendo. «¿Quizás un paseo por el parque?» «Sí, un paseo por el parque», repitió Esteban, su corazón latiendo más fuerte. La idea de revivir un poco de su historia lo llenaba de alegría y expectativa. No sabía qué le traería el día, pero por un breve momento la soledad parecía disminuir. El día comenzó soleado, con el cielo azul y despejado, reflejando la esperanza que don Esteban sentía en ese momento. Él y Valentina caminaban lado a lado por el parque cercano a la clínica, donde los árboles se movían suavemente con el viento. El sonido de las hojas y el canto de los pájaros creaban una melodía suave que parecía resonar con la nostalgia que Esteban cargaba. «¿Sabías que solía venir aquí con mi familia?», comentó, un brillo de recuerdo en los ojos. «Era el lugar favorito de mi hija. Le encantaba correr detrás de las palomas». Valentina sonrió, aunque una sombra de tristeza pasó por su rostro.
No sabía que tenías una hija, don Esteban. ¿Cómo se llamaba? Isabel, respondió él, con la voz un poco entrecortada. Ella era llena de vida, siempre soñando con grandes aventuras. La vida, sin embargo, no siempre sigue el camino que deseamos. Valentina lo miró, reconociendo la profundidad de sus palabras. ¿Y cuáles eran los sueños de Isabel? Esteban respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir un baúl de memorias cuidadosamente guardadas. Ella quería ser artista, amaba pintar, tenía un talento increíble. Un día le prometí que la llevaría a París para ver el Louvre, pero dudó, la dolorosa carga de un arrepentimiento antiguo se manifestando en su mirada. Nunca pude cumplir esa promesa. Valentina sintió una punzada de empatía. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, ¿no es cierto? Sí, asintió él mirando hacia el suelo, pero hay que aprender a vivir con las elecciones que hemos hecho. Continuaron caminando, pasando por un lago donde los niños jugaban y reían. La alegría inocente de ellos contrastaba con la melancolía que Esteban sentía. Él se sentó en un banco de madera y Valentina hizo lo mismo a su lado, observando cómo las olas se formaban en el agua. ¿Te has enamorado, Valentina?, preguntó don Esteban, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. Sí, ya lo hice, pero fue complicado. Mi padre se separó de mi madre cuando era pequeña y eso trajo mucha dolor. Desde entonces siempre he tenido miedo de entregarme a alguien. Esteban asintió, entendiendo el dolor que ella compartía. El amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede doler. Es un riesgo que todos corremos. Valentina lo miró, admirando la vulnerabilidad en su voz. ¿Y tú, don Esteban? ¿Cómo fue tu primer amor? Él sonrió, los ojos brillando con el recuerdo. Ah, cómo la recuerdo. Se llamaba María, era mi vecina. Éramos solo adolescentes, pero recuerdo la sensación de mi corazón dispararse cada vez que ella pasaba junto a mí. Recuerdo haberle escrito poemas. ¿Poemas? Valentina rió suavemente. ¿Tú, un romántico? Lo era, dijo él con un aire de añoranza. Pero nunca tuve el valor de entregárselos. Tuve miedo de ser rechazado, y eso se convirtió en un arrepentimiento que cargo hasta hoy. Valentina, tocada por la sinceridad de Esteban, sintió una conexión más profunda con él. Es triste pensar que muchas veces dejamos de hacer cosas por miedo. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por eso ahora? Traducción al español MX. Yo diría que el amor vale la pena, respondió Esteban con firmeza. Incluso si el dolor puede ser intenso, los recuerdos que creamos son eternos y nos enseñan a valorar cada momento. Valentina asintió, absorbiendo sus palabras. Allí, en aquel parque, con la luz suave del sol iluminando sus rostros, se encontraron no solo como enfermera y paciente, sino como dos almas que buscaban comprensión y sanación en medio de las marcas del pasado. El sol brillaba intensamente en el cielo azul de la Ciudad de México, creando una atmósfera cálida que envolvía el parque. Don Esteban y Valentina caminaban juntos, respirando la suave brisa que traía el perfume de las flores. El anciano, con una sonrisa nostálgica en el rostro, observaba a los niños jugando en uno de los columpios. Recordaba un tiempo en que también había sido joven y lleno de vida. ¿Sabías que solía venir aquí con mi hija?, preguntó Esteban mirando a Valentina, que caminaba a su lado con una expresión curiosa. No, señor, no sabía que tenía una hija, respondió Valentina, deteniéndose para observar a los niños. ¿Qué pasó? Esteban suspiró, la tristeza mezclándose con el recuerdo. En realidad, nunca tuve una hija. Siempre soñé con ser padre, pero la vida tomó otros rumbos. Ahora siento que, de cierta manera, tú llenas ese vacío, aunque sea por un día.
Valentina sintió una punzada en el corazón. La soledad de Esteban era palpable y se sintió honrada de poder ser parte de su historia, aunque fuera temporalmente. Hagamos de este día algo especial, entonces, señor Esteban. ¿Qué más le gustaría hacer? Los ojos de Esteban brillaron. Me gustaría ir al café que solía frecuentar con mi esposa, doña Isabel. Ha pasado tanto tiempo desde que fui. Echo de menos el aroma del café fresco y las charlas que teníamos. Entonces, vamos al café, concordó Valentina, animándose con la idea. Y por favor, cuéntame sobre doña Isabel. ¿Cómo era ella? Esteban sonrió al escuchar el nombre de su esposa. Ah, Isabel. Era una mujer extraordinaria. Tenía una sonrisa que iluminaba el ambiente y una risa contagiosa. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba en una fiesta de cumpleaños de un amigo y, cuando la vi bailando, mi corazón casi se detuvo. Tenía una gracia que me dejó encantado. Valentina escuchaba atentamente, imaginando la escena que Esteban describía. ¿Y qué pasó después?, preguntó interesada. Bueno, yo era tímido, pero logré acercarme. Hablamos toda la noche, y desde entonces no pudimos separarnos. Nos casamos unos meses después. Fue un amor que nunca dejó de crecer, incluso con los desafíos que enfrentamos, respondió Esteban con una mirada soñadora. Mientras caminaban, Valentina comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. El amor es complicado, ¿no? A veces siento que la gente se aleja y no sé cómo arreglar eso. Mi padre y yo, bueno, no tenemos una relación muy cercana. Esteban la miró con compasión. El amor requiere esfuerzo, Valentina. A veces las palabras no dichas pueden ser las más dolorosas. Se necesita valentía para enfrentarlas. ¿Has pensado en intentar hablar con tu padre sobre esto? Me gustaría tener esa valentía, confesó Valentina. A veces siento que no valgo la pena para él, pero escuchar tus historias me hace darme cuenta de que todos tienen sus luchas. Es reconfortante saber que no estoy sola. Esteban asintió, reconociendo el dolor en su voz. La vida está llena de sorpresas. A veces se necesita un día como este, rodeado de historias y recuerdos, para comprender lo que realmente importa. Llegaron al café, que tenía un aire nostálgico, adornado con mesas de madera y un delicioso aroma a café recién preparado. Esteban miró a su alrededor con una expresión de añoranza en el rostro. Aquí es el lugar. Solía venir aquí con Isabel todos los sábados. Era nuestro ritual. Valentina sonrió, observando cómo los ojos de Esteban brillaban al recordar esos momentos. Vamos a pedir un café, y quiero escuchar más sobre tus aventuras. Quiero conocer a doña Isabel un poco más a través de tus historias. Esteban sonrió, sintiéndose agradecido de tener a alguien que se preocupaba lo suficiente como para escuchar. Claro, querida, déjame contarte sobre nuestro viaje a la playa. Fue uno de los mejores recuerdos que guardo. Mientras los dos se sentaban y pedían sus bebidas, la atmósfera a su alrededor se tornaba más ligera y las sonrisas comenzaban a esparcirse como un rayo de sol. Valentina se dio cuenta de que, incluso en un día que comenzó con tristeza, había la promesa de sanación y reconciliación. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la habitación de don Esteban, creando un patrón de sombras y claridad que danzaba suavemente en las paredes. El aire estaba cargado de un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido distante de enfermeros conversando en los pasillos. Valentina, que se había convertido en mucho más que una enfermera para Esteban, lo observaba con preocupación. Él estaba sentado en la cama, con los ojos fijos en la puerta, como si estuviera esperando algo que pudiera cambiar su vida. Fue entonces cuando la puerta se abrió, revelando a doña Isabel, la esposa de Esteban, acompañada de un abogado de apariencia seria. Valentina sintió un escalofrío.
El ambiente, que hasta entonces había sido tranquilo, se transformó instantáneamente en un campo de batalla emocional. Isabel entró con la cabeza en alto, pero sus ojos traicionaban una inquietud que contrarrestaba su postura altiva. El abogado, de traje oscuro y semblante rígido, la seguía, sosteniendo un sobre manila que parecía cargar el peso de secretos no revelados. «Buenos días, Esteban», dijo Isabel, tratando de mantener la voz firme. «Necesitamos hablar sobre el testamento». Esteban asintió lentamente, su expresión cargada de preocupación. Sabía que ese momento estaba llegando, pero la realidad de enfrentar sus elecciones y los efectos de ellas en su familia lo dejaba visiblemente abatido. Valentina, dándose cuenta de la tensión en el aire, se alejó un poco, sintiendo que había un espacio que necesitaba ser respetado. «Isabel, comenzó Esteban, pero las palabras parecían fallarle en la garganta. El abogado intervino, abriendo el sobre con un movimiento decisivo. «Señor Esteban, estamos aquí para leer el testamento y discutir las disposiciones que usted ha hecho», dijo el abogado, su voz neutra y profesional. «Por favor, siéntase libre de expresar sus sentimientos, pero vamos a seguir con el proceso». «No quiero que esto sea un momento de peleas», dijo Esteban, su voz temblorosa. «Solo quiero que podamos manejar esto con calma». Isabel cruzó los brazos, un gesto que manifestaba su resistencia. «¿Calma? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Puede ser difícil, Esteban». El abogado comenzó a leer y la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Valentina se sintió como una intrusa, pero la preocupación por el bienestar de Esteban la mantenía allí, aunque a distancia. Los ojos de ella se movían entre la pareja, captando las sutilezas de una relación marcada por años de amor y desentendidos. «Dejo a mi esposa, doña Isabel, la propiedad que compartimos a lo largo de los años», comenzó el abogado, pero su voz se convertía en un eco distante mientras los pensamientos de Esteban vagaban. Recordaba los momentos de alegría que habían compartido, pero también las heridas que se habían abierto con el tiempo. «Esteban, ¿realmente crees que esto es lo que quiero?» La voz de Isabel cortó el silencio, cargada de dolor. «Sabes que nuestra vida juntos no puede reducirse a bienes materiales. ¿Qué es lo que realmente importa entre nosotros?» Esteban miró a su esposa, los ojos llenos de arrepentimiento. «Lo sé, Isabel. Sé que no soy el marido que merecías, pero siempre te he amado. Eso nunca ha cambiado». Valentina, observando el intenso intercambio entre ellos, sintió una ola de empatía. Era evidente que había mucho más en juego que solo propiedades y bienes. Quería que encontraran un camino hacia la reconciliación, pero el peso de la historia parecía insuperable en ese momento. El abogado continuó. «Además de los bienes, Esteban dejó mensajes que hablan sobre arrepentimientos y amor. Es importante que escuchen lo que él escribió». La tensión crecía a medida que las palabras del abogado resonaban en la habitación. Valentina sintió la urgencia de intervenir, de ayudar a reparar las fisuras que se formaban entre Esteban e Isabel. Las emociones estaban a flor de piel y deseaba que ambos pudieran comunicarse, que el amor que alguna vez los unió pudiera resurgir de las cenizas. «Quizás deberíamos hablar sobre lo que realmente importa, Esteban», sugirió Valentina con un tono suave pero firme. «Hay cosas que necesitan ser dichas entre ustedes, cosas que van más allá del testamento». Esteban la miró, con una mezcla de gratitud y desesperación en sus ojos. Sabía que Valentina tenía razón, pero el miedo al enfrentamiento y al dolor lo paralizaba. Isabel, por su parte, parecía más dispuesta a escuchar, pero la cicatriz de años de desentendidos aún le impedía abrirse completamente. La atmósfera cargaba la promesa de revelaciones y el camino hacia la sanación aún estaba lejos de ser claro.
El ambiente en el cuarto de don Esteban estaba impregnado de una tensión palpable. El abogado, un hombre de apariencia seria con gafas de montura oscura, sostenía un documento en sus manos, mientras doña Isabel, con un semblante cerrado, miraba a su marido con un aire de preocupación y expectativa. Valentina, percibiendo la gravedad de la situación, optó por mantener una distancia respetuosa, su corazón latiendo acelerado al imaginar lo que estaba por venir. «Vamos a comenzar», dijo el abogado limpiándose la garganta. «Como saben, estoy aquí para leer el testamento de don Esteban. Este es un momento delicado y aunque la situación pueda ser incómoda, es importante que todos escuchen lo que él desea transmitir». Esteban miró a Valentina, buscando consuelo en su mirada, pero la enfermera desvió la vista, sintiendo que no era su lugar intervenir. El abogado comenzó a leer en voz alta y la sala parecía encogerse con cada palabra pronunciada. «Yo, Esteban Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que, al momento de mi fallecimiento, dejo a mis herederos la siguiente disposición». La voz del abogado se extendía y las palabras flotaban en el aire como una niebla pesada. Esteban tomó la mano de Valentina, buscando un apoyo silencioso, mientras Isabel permanecía en silencio. La tensión en su cuerpo era visible. «Dejo una cantidad significativa en bienes materiales, pero...» El abogado hizo una pausa, levantando la mirada hacia los presentes. «Más importante que eso, dejo mensajes, reflexiones que espero que mis seres queridos consideren». Valentina se inclinó hacia adelante, la curiosidad apoderándose de ella. ¿Qué era lo que Esteban realmente valoraba? ¿Qué deseaba que supieran? El abogado continuó, leyendo un mensaje que hizo que el corazón de Valentina se acelerara. «A mi amada esposa, doña Isabel, no solo le dejo bienes, sino el recuerdo de un amor que resistió el tiempo y el dolor. En mi vida hubo arrepentimientos que cargué, pero la ausencia de usted nunca fue una opción. Sepa que, a pesar de todo, usted fue mi luz en momentos de oscuridad». Un silencio pesado se estableció tras esas palabras. Valentina sintió una ola de emoción al observar la expresión de Isabel, que parecía luchar contra las lágrimas. La revelación de la profundidad de los sentimientos de Esteban la sorprendió. Para él, los bienes materiales eran solo una pequeña parte del legado que quería dejar. «Esteban», murmuró Isabel, con la voz entrecortada, «nunca me dijiste eso». «No supe cómo», respondió él con la voz temblando. «En medio de mis errores, nunca dejé de amarte, Isabel, y por eso estoy aquí, para que podamos encontrar un camino de regreso el uno hacia el otro». El abogado prosiguió: «Además, dejo un mensaje a todos los que me rodearon en vida, que el amor y el perdón deben ser las bases de la familia, que el dolor puede ser sanado si estamos dispuestos a abrirnos unos a otros». Valentina escuchaba atentamente, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Esteban resonaron en su propia vida, haciéndola reflexionar sobre su relación con su padre, que también estaba marcada por ausencias y malentendidos. ¿Por qué era tan difícil perdonar? ¿Por qué el amor parecía tan distante? El abogado continuó leyendo, revelando la importancia de la familia y del perdón. A veces, los bienes materiales pueden cegarnos a lo que realmente importa. El amor que compartimos es lo que debe prevalecer, y espero que todos ustedes lo recuerden. Valentina no pudo evitarlo. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza. «Disculpen, pero eso es verdad. Esteban, tus palabras son un poderoso recordatorio de lo que significa ser una familia. Necesitamos reconectar y dejar de lado nuestros orgullos». Los ojos de Esteban brillaron de gratitud. «Tienes razón, Valentina. La vida es demasiado corta para guardar rencores.
Miró a Isabel, que mantenía la mirada fija en su marido, buscando el valor para hablar. «Esteban», comenzó Isabel, su voz suave pero decidida, «tus arrepentimientos son también los míos, y quiero que podamos reconstruir lo que se ha perdido». Valentina sintió una ola de esperanza, pero también un profundo dolor al darse cuenta de que las palabras de Esteban no eran solo un testimonio de su vida, sino también un llamado a la acción para todos ellos. ¿Qué estaban esperando para encontrarse? La sanación, la reconciliación, estaban al alcance, pero dependían de la disposición de cada uno para enfrentar sus verdades. Valentina observaba la creciente tensión en el aire mientras la mañana seguía su curso habitual en la clínica. La expresión de Esteban estaba lejos del confort que había presenciado el día anterior. El ambiente que antes estaba lleno de risas e historias, ahora se había convertido en un espacio cargado de expectativa y aprensión. Cuando doña Isabel entró, acompañada por el abogado, Valentina sintió el peso de la situación, como si una nube oscura flotara sobre ellos. «Esteban», anunció el abogado, con una voz formal que sonaba extraña en contraste con la intimidad que Valentina había presenciado entre ellos el día anterior. «Vamos a dar inicio a la lectura del testamento». Esteban tragó en seco, sus ojos se fijaron en el suelo. «No era necesario hacer esto ahora, Isabel», dijo él con un tono de súplica. «No es el momento para eso». Doña Isabel, con la expresión cerrada y los labios comprimidos, respondió: «Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Has pasado toda tu vida evitando las conversaciones difíciles, Esteban. Es hora de enfrentar la verdad». Valentina sintió una ola de compasión por Esteban y un atisbo de ira hacia la manera en que Isabel lo confrontaba. «Quizás deberíamos sentarnos y hablar sobre esto», sugirió Valentina, tratando de romper la tensión. «Antes de escuchar lo que está escrito, podría ser bueno recordar un poco lo que vivimos juntos». «No hay nada que recordar», replicó Isabel, su voz temblando. «Lo que importa ahora son las palabras del abogado». «Calma, Isabel», dijo Esteban, aún intentando controlar la situación. «Yo no quiero que esto se convierta en una pelea. Esto debería ser un momento de reflexión, no de acusaciones». El abogado, percibiendo la creciente tensión, intervino. «Si me permiten, puedo iniciar la lectura y después de eso podemos discutir los sentimientos que surjan». Esteban asintió, resignado. «Está bien, puede comenzar». Valentina observó mientras el abogado abría el documento. Las palabras comenzaron a fluir y Esteban escuchó atentamente, sus facciones cambiando a medida que se leían los fragmentos. Dejó escapar un suspiro profundo cuando el abogado mencionó la fortuna que había dejado, pero pronto se quedó en silencio al escuchar mensajes que hablaban de arrepentimientos y amor. «Siempre te amé, Isabel», leyó el abogado en voz alta, y Esteban cerró los ojos como si estuviera sintiendo el peso de la declaración. «Pero también tengo arrepentimientos que llevo conmigo. No fue fácil para nosotros, y por eso les dejo no solo bienes, sino la oportunidad de reconstruir lo que perdimos». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Aquella lectura no era solo sobre bienes materiales, era sobre toda la vida de Esteban, las penas y los amores que había guardado. Mirando a Isabel, Valentina se dio cuenta de que las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de la mujer. «¿Cómo puedes hablar de amor después de todo lo que ha pasado?», cuestionó Isabel, su voz entrecortada por la emoción. «Me dejaste sola durante tanto tiempo. Siempre fue más fácil esconderse que enfrentar la realidad». «Lo sé, Isabel», respondió Esteban, su voz firme, pero llena de tristeza. «Cometí un error, pero nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba perdido en mis propias inseguridades. Nunca tuve el valor de abrirme, de hablar sobre las cosas que realmente importaban, y,
Por eso, lamento profundamente. La atmósfera en la habitación estaba cargada de sentimientos no expresados. Valentina, observando lo que se desarrollaba, decidió que era el momento de intervenir. Esteban, no estás solo en esto. Todos tenemos nuestras heridas y secretos. Isabel, quizás sea hora de que ustedes dos hablen sobre lo que realmente sienten el uno por el otro, sobre los errores que cometieron y cómo pueden seguir adelante. Isabel miró a Valentina, confundida. ¿Cómo puedes entender lo que estamos pasando? No conoces el dolor que sentimos. Pero conozco el dolor de la ausencia, respondió Valentina, su voz suave, pero decidida. El dolor de no tener un padre cerca, de siempre querer más de lo que la vida te ha dado. Todos llevamos cicatrices, pero eso no significa que no podamos intentar curarlas. Esteban e Isabel se miraron, y Valentina se dio cuenta de que, por primera vez, realmente se estaban viendo. El abogado, dándose cuenta de que el momento necesitaba más sensibilidad, cerró el testamento y dio un paso atrás, permitiendo que las emociones fluyeran libremente. «No quiero seguir viviendo con arrepentimientos», declaró Esteban finalmente, su voz más fuerte ahora. «Quiero que sepamos que, a pesar de todo, el amor aún es posible». Isabel, con lágrimas en los ojos, susurró: «Yo también quiero, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. Necesitamos encontrarnos de nuevo, lejos de los fantasmas del pasado». Valentina, al escuchar esas palabras, sintió que la sanación estaba a punto de comenzar, no solo para Esteban e Isabel, sino para todos ellos. Valentina observaba la atmósfera tensa que se había instalado en la habitación de don Esteban. El abogado acababa de leer el testamento, y con él brotaron secretos que parecían sofocar el aire a su alrededor. Doña Isabel, de pie al lado de la cama, miraba a Esteban con una mezcla de rabia y tristeza, mientras él, visiblemente afectado, intentaba encontrar palabras que tuvieran sentido en medio de la confusión emocional. «¿Por qué nunca me contaste sobre esto, Esteban?». La voz de Isabel temblaba de indignación. «Todas estas promesas, y ahora, ¿qué soy para ti?». «Isabel, yo no sabía cómo. Siempre quise protegerte, pero las cosas no salieron como planeé», respondió Esteban, su voz cargando el peso de años de arrepentimiento. Miraba a los ojos de ella, buscando la conexión que un día tuvieron, pero que ahora parecía distante. Valentina, percibiendo la necesidad de un diálogo más profundo, decidió intervenir. Se acercó a la cama, sintiendo que el momento exigía una voz externa, alguien que pudiera recordar a ambos lo que realmente importaba. «Señor Esteban, doña Isabel, quizás este sea el momento adecuado para que hablen sobre lo que realmente sienten el uno por el otro», sugirió, su voz suave, pero firme. Isabel cruzó los brazos, la resistencia evidente en su postura. «¿Y qué sabes tú sobre lo que yo siento, Valentina? Tú no has vivido la vida que yo viví con él». Valentina respiró hondo, consciente de que estaba pisando terreno delicado. «Es verdad, doña Isabel, pero he visto el amor que aún existe entre ustedes. A veces es necesario mirar al pasado no como un peso, sino como una oportunidad de sanación. Lo que sucedió no se puede cambiar, pero la forma en que lidien con eso puede ser transformada». Esteban asintió, alentado por las palabras de Valentina. «Isabel, yo sé que cometí errores, pero tú eres la persona que siempre ha estado a mi lado. Aún te amo, incluso con todas las cicatrices que la vida nos ha dejado», dijo él, su voz entrecortada. «¿Amor?». Isabel rió, pero no había alegría en su risa, solo un eco amargo de dolor. «¿Qué llamas amor, Esteban? ¿Es esta vida de secretos y arrepentimientos? ¿Crees que puedes simplemente borrar todo eso con algunas palabras?». Valentina intervino de nuevo, dándose cuenta de que la conversación se estaba desviando. «Si se permiten,
pueden transformar este dolor en algo más. El amor no es perfecto, pero es real. ¿Qué tal si comparten algunos recuerdos buenos? Algo que les hizo reír, algo que trajo alegría. Los ojos de Esteban brillaron al escuchar la sugerencia de Valentina. Recuerdo nuestro viaje a la playa, Isabel, ese día en que nos perdimos y acabamos riendo en la arena, tratando de encontrar el camino de regreso. ¿Te acuerdas? Isabel dudó, pero una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Sí, lo recuerdo. Estabas tan preocupado, pero yo solo pensaba en lo cálida que estaba el agua y en cómo brillaba el sol. Exactamente. Y te veías tan hermosa con ese vestido amarillo, con el viento jugando en tu cabello, dijo Esteban, su mirada fija en Isabel, intentando reavivar la llama que una vez los unió. Siempre has sido un tonto, Esteban, respondió Isabel, pero su voz sonaba más suave ahora. Aún recuerdo lo avergonzado que te pusiste cuando intentaste hacer ese castillo de arena y se derrumbó. La tensión comenzaba a disiparse entre ellos. Valentina observaba, emocionada por la transformación en la dinámica. ¿Ven? Recordar los buenos momentos puede ayudar a sanar las heridas del pasado. El amor todavía vive en las memorias que comparten. Las palabras de Valentina resonaron en el ambiente y, por un breve momento, los rostros de Esteban e Isabel mostraron un destello de lo que alguna vez fueron. El diálogo comenzó a fluir. Las risas, aunque tímidas, comenzaron a llenar el espacio que antes estaba dominado por el silencio y el dolor. Valentina sonrió al ser testigo de este cambio, sabiendo que, poco a poco, se estaban permitiendo sentir de nuevo. La suave luz de la tarde se filtraba a través de los árboles del parque, creando un ambiente sereno que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. Valentina, observando a Esteban y a doña Isabel, sentía una mezcla de preocupación y esperanza. La conversación estaba a punto de tomar un rumbo que podría cambiar sus vidas. Con un leve suspiro, decidió que era hora de abrir su corazón. Doña Isabel, comenzó Valentina, su voz suave y llena de empatía, entiendo que el dolor puede ser muy pesado, pero, si me permite, me gustaría compartir algo sobre mí. Doña Isabel, algo sorprendida, parpadeó y mantuvo la mirada en la enfermera. Siéntase libre, Valentina. ¿Qué le gustaría decir? Crecí sin mi padre, reveló Valentina, sus palabras cargadas de vulnerabilidad. Él se alejó cuando yo era muy pequeña y por mucho tiempo me sentí perdida. Siempre pensé que no me amaba, que no le importaba. Pero con el paso de los años me di cuenta de que el dolor del abandono es algo que él también cargó. Muchas veces quien se aleja está luchando con sus propias heridas. Las palabras de Valentina resonaron en el corazón de Isabel, quien, por un momento, olvidó la rabia que sentía por Esteban. No sabía que habías pasado por eso, dijo Isabel, su voz casi un susurro. Siempre pensé que la soledad era una carga que llevaba sola. Es un dolor que puede unirnos, doña Isabel, dijo Valentina, alentando la conversación. Sé que es difícil, pero tal vez al compartir esto podamos comenzar a entendernos mejor. Todos tenemos nuestras batallas. Esteban, que había estado en silencio, observaba atentamente. Sentía un nudo en el pecho, pero también una chispa de esperanza al ver a las dos mujeres conectándose. Tienes razón, Valentina. La vida nos enseña de maneras crueles y hermosas al mismo tiempo, dijo, su voz temblando levemente. Pasé años tratando de lidiar con mis propios arrepentimientos y al mismo tiempo causando dolor a Isabel. Pero nunca quise que ella se sintiera sola. Isabel miró a Esteban, sus rasgos suavizándose. Y yo tampoco quise. Solo quería que estuvieras presente, que pudiéramos enfrentar juntos las dificultades. Pero muchas veces, en lugar de eso, construí muros entre nosotros.
Eso solo hizo crecer nuestro dolor. Valentina se dio cuenta de que estaba siendo testigo de un momento de transformación. «Doña Isabel, ¿qué sientes ahora?», preguntó, dirigiéndose a la mujer que, durante tanto tiempo, se había sentido aislada en su sufrimiento. «Siento una mezcla de dolor y alivio», confesó Isabel, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es como si estuviera cargando un peso enorme y al mismo tiempo sintiéndome más ligera por compartir esto. La soledad es una prisión, ¿no?». «Sí», asintió Valentina, su corazón apretado por la empatía. «Y la conexión humana es la clave para liberarse de ella. Necesitamos de los demás, incluso cuando a veces nos alejamos». Esteban, emocionado, tomó la mano de Isabel. «No quiero que te sientas sola. Quiero que podamos reconstruir nuestra vida juntos, aunque eso demande tiempo. El amor que siento por ti nunca desapareció, solo se oscureció por las heridas del pasado». Isabel miró a Esteban y por primera vez en muchos años sintió un calor en el corazón. «Yo también siento eso, Esteban. Siempre lo sentí, incluso cuando la rabia y el dolor me cegaron. Fuimos tan jóvenes y apasionados. Recuerdo nuestros sueños, lo que queríamos construir». Valentina observaba el intercambio entre los dos, una corriente de sentimientos comenzando a fluir de nuevo. «Es posible reescribir la historia, doña Isabel. Y no necesitan hacerlo solos. Están aquí el uno para el otro y tienen la oportunidad de crear nuevos recuerdos». La conexión entre Esteban e Isabel se intensificaba, y Valentina, al compartir sus propias experiencias, había lanzado una luz sobre las sombras que antes parecían insuperables. El dolor de cada uno comenzaba a transformarse en comprensión, y, en ese momento, la esperanza de un futuro más brillante comenzaba a brotar entre ellos. El amor, que siempre estuvo presente, ahora tenía la oportunidad de renacer. La atmósfera en la habitación de don Esteban había cambiado drásticamente. Las palabras no dichas parecían flotar en el aire, cargadas de emoción y arrepentimiento. Valentina observaba, su corazón apretado mientras Esteban y doña Isabel se miraban. El silencio era pesado, casi palpable, pero había una nueva luz en la mirada de Esteban, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que no pasó desapercibida. «Isabel», comenzó Esteban, la voz temblando un poco, «siempre te he amado. Incluso cuando las cosas fueron difíciles entre nosotros, fuiste la razón por la que seguí luchando. Mis errores, los reconozco, y el dolor que causé es algo con lo que tengo que vivir». Doña Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de las palabras de él. «¿Crees que eso es suficiente, Esteban? ¿Crees que puedes simplemente decir que me amas y olvidar los años de soledad y desentendidos?» La rabia en su voz era evidente, pero también había una fragilidad que Esteban percibió. «No, no es suficiente», respondió él, la sinceridad en su tono, haciendo que Valentina se sintiera emocionada. «Pero quiero que sepas que estoy aquí ahora, intentando ser el hombre que mereces. Quiero que podamos hablar, realmente hablar, sobre lo que pasó. Ambos lo merecemos. ¿Y qué esperas que diga?». Isabel replicó, pero la dureza de sus palabras no podía ocultar el dolor que latía en su pecho. «Me dejaste sola en tantos momentos. No puedes simplemente esperar que olvide eso». Valentina, al darse cuenta de que la conversación se estaba convirtiendo en un ciclo vicioso de resentimiento, decidió intervenir. «Señor Esteban, doña Isabel», comenzó con un tono suave, «tal vez lo que ustedes necesitan no sea solo discutir el pasado, sino también encontrar un camino para seguir adelante. A veces el perdón no significa olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices». Isabel miró a Valentina, admirando su valentía. «¿Y tú, Valentina? ¿Qué sabes de cicatrices? No conoces el dolor que yo sentí».
En realidad, sí lo conozco, respondió Valentina, con voz firme. Mi padre también me dejó con muchas preguntas sin respuestas. Sé lo que es sentirse abandonada, y eso me enseñó que el dolor es parte de la vida, pero también es una oportunidad de conexión. Si pueden hablar de esto, tal vez encuentren un camino que les traiga paz. ¿Qué sugieres, Valentina?, preguntó Esteban con la esperanza comenzando a brotar en sus ojos. ¿Qué tal si empezamos con los recuerdos buenos?, sugirió Valentina, con una sonrisa gentil en los labios. Hablar sobre los momentos que los hicieron enamorarse el uno del otro puede ser un buen punto de partida. ¿Qué es lo que más recuerdan uno del otro? Doña Isabel dudó, pero la expresión esperanzadora de Esteban la animó. Recuerdo nuestra primera danza, comenzó suavizando su voz. Era en una fiesta de cumpleaños de tu hermana. Estaba tan nerviosa, pero tú me sacaste a bailar y me hiciste sentir como si el mundo entero hubiera desaparecido. Lo recuerdo, exclamó Esteban, con una sonrisa nostálgica iluminando su rostro. Estabas tan hermosa esa noche, y no podía creer que estuvieras bailando conmigo. Fue mágico. Los recuerdos comenzaron a fluir entre ellos, y la tensión en el ambiente empezó a disiparse. Valentina observó, emocionada, mientras Esteban e Isabel reían, recordando otros momentos alegres, como los paseos en el parque y los viajes que realizaron juntos. ¿Recuerdas aquella vez que casi perdimos el autobús para la playa?, dijo Isabel riendo. Corriste como loco y casi me desmayo de tanto reír. Y tú me llamaste idiota, bromeó Esteban, con su voz llena de afecto. Pero estabas ahí, corriendo conmigo. Eso siempre fue lo que más amé de ti, Isabel. Valentina sintió una ola de satisfacción al ver el cambio en la dinámica entre ellos. Eso es. Tienen una historia hermosa y aún tienen la oportunidad de reescribir los próximos capítulos, los animó, deseando que la reconciliación se concretara. Tienes razón, dijo Esteban, mirando profundamente a los ojos de Isabel. Podemos empezar de nuevo si tú quieres. No quiero seguir viviendo con arrepentimientos. Isabel dudó, pero la luz en los ojos de Esteban la alentó. Quizás podamos intentarlo, Esteban, un paso a la vez. Valentina sonrió, sabiendo que ese era el inicio de algo nuevo. Eso es todo lo que necesitamos. Y quién sabe, un viaje juntos podría ayudar a recuperar lo que se ha perdido. Esteban e Isabel se miraron, una nueva determinación surgió entre ellos, y Valentina sintió que, finalmente, el amor y el perdón estaban comenzando a prevalecer. El día del viaje, Valentina despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa. La suave luz del sol entraba por las cortinas, iluminando el pequeño cuarto que compartía con otros pacientes. Mientras se vestía, su corazón latía rápidamente. La idea de ver a Esteban y doña Isabel juntos nuevamente le daba esperanza, pero un toque de preocupación permanecía. ¿Qué pasaría en sus mentes durante ese viaje? ¿Sería una oportunidad de nuevo comienzo? Mientras organizaba los últimos detalles de su maleta, su celular vibró en la mesita. Valentina tomó el aparato y al ver el nombre de Miguel, su amigo de larga data, una ola de recuerdos la invadió. Dudar un momento antes de abrir el mensaje. Hola, Valentina, espero que estés bien. Estoy organizando un reencuentro familiar este fin de semana. Mi padre realmente quisiera verte. Desea reconciliarse. ¿Qué opinas? Valentina sintió un nudo en la garganta. Esas palabras resonaron en su mente. Reconciliación. ¿Qué significaba eso para ella? La relación con su padre había estado marcada por desentendidos y distanciamientos, pero, al mismo tiempo, la idea de un reencuentro traía un soplo de esperanza. Recordó las conversaciones que había tenido con Esteban e Isabel. ¿Qué era la vida sino una serie de oportunidades para sanar heridas?
Con un profundo suspiro respondió: «Estoy pensando en ello. Gracias por avisarme». Tras enviar el mensaje, Valentina decidió que necesitaba concentrarse en el viaje. Al encontrar a Esteban e Isabel en la clínica, notó que ambos estaban animados, aunque un poco nerviosos. ¿Listos para una nueva aventura?, sonrió Valentina, tratando de tranquilizarlos. Esteban, que estaba sentado en una silla de ruedas, miró a Isabel y luego volvió su mirada a Valentina. «Listo como nunca. Espero que el viaje nos traiga buenos recuerdos». Isabel, con una sonrisa tímida, asintió. «Sí, dejaremos los viejos fantasmas atrás. ¿No es así, Esteban?». Sus palabras estaban cargadas de un significado profundo, reflejando la lucha interna que ambos habían enfrentado a lo largo de los años. Valentina notó el cambio en el tono de la conversación y sintió que había espacio para algo nuevo. Durante el viaje, el clima dentro del auto era ligero, con risas e historias compartidas. Valentina conducía, mientras Esteban e Isabel conversaban sobre recuerdos de la infancia. «Recuerdo el día en que tú y tu hermano intentaron construir una cabaña en el patio», comenzó Esteban, con los ojos brillando de nostalgia. «Fue un verdadero desastre». Isabel rió, y la ligereza de la conversación ayudó a disipar los restos de tensión que aún flotaban en el aire. Cuando llegaron al destino, un pequeño pueblo rodeado por la naturaleza, Valentina sintió que la energía del lugar era renovadora. Los árboles verdes y el canto de los pájaros traían un alivio inmediato. «Aquí es perfecto», dijo Valentina mirando a los dos. «Aprovechemos cada momento». Mientras exploraban la región, Valentina recibió otro mensaje de Miguel. «Pensando en ti». «¿Qué decidiste?». Dudó, pero la visión de Esteban e Isabel juntos, compartiendo risas, la inspiró. Con una sonrisa respondió: «Creo que me encontraré con él. Gracias por animarme». La tarde se transformó en un momento mágico, donde Esteban e Isabel comenzaron a compartir historias que no solo eran sobre dolor, sino también sobre amor. «¿Recuerdas nuestro viaje a la playa?», preguntó Isabel, mirando a los ojos de Esteban. «¿Cómo te perdiste y tuve que buscarte?». «Lo recuerdo, y tú me salvaste», respondió Esteban con un brillo en los ojos. Valentina observó cómo la conexión entre ellos se intensificaba, y su corazón se llenó de esperanza. Finalmente, cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar, se sentaron juntos alrededor de una pequeña fogata. «¿Sabes, Valentina?», comenzó Esteban, «tú has traído algo especial a nuestras vidas. Nunca pensé que podría recordar todo esto de nuevo». Isabel asintió. «Nos ayudaste a ver lo que realmente importa, el amor, la familia, todo eso». Valentina sintió una oleada de emoción. «Y me di cuenta de que la sanación y la reconciliación son posibles para todos nosotros, no solo para ustedes, sino también para mí». Al pronunciar esas palabras, una nueva luz se encendió dentro de ella. La escena culminó en un abrazo colectivo, donde Esteban, Isabel y Valentina se entrelazaron, prometiéndose mutuamente que, a pesar de las dificultades, el amor y el perdón siempre prevalecerían. «Sigamos adelante», dijo Valentina, con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. La noche quedó marcada como un punto de inflexión, donde el pasado fue dejado atrás y un nuevo futuro se dibujó ante ellos.